1.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, 7 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a la entrevista de YSUCA. Hoy es martes 19 de diciembre y vamos a abordar un tema importante para usted. Vamos a hablar sobre el aumento de precios y el efecto que esto tiene en las familias salvadoreñas. Está con nosotros en la cabina de YSUCA Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días, Genia. Un gusto saludarla a usted. Un cordial saludo a las amigas, a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Un cordial saludo a las autoridades de la UCA, que yo sé que ya están de vacaciones, ¿verdad? Sí. Y por supuesto a toda la comunidad educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Un abrazo a todas y todos los consumidores del país, y aquí estamos como Centro para la Defensa del Consumidor para hablar de los temas. Así es, un tema importante y que también preocupa a los salvadoreños porque tiene pues un efecto en los bolsillos, ¿verdad?, de la gente. Danilo, desde el año pasado, y usted lo repitió en varias ocasiones cuando lo tuvimos en las entrevistas acá en YSUCA, ya se percibía, ¿verdad?, un aumento de precios. Este año, al inicio del año, por ahí como por abril, mayo, también se percibió mayormente este aumento de precios que sí ha afectado a algunos sectores. Digamos, como lo más visible es la canasta básica, ¿verdad?, que es lo que la gente percibe de manera inmediata porque pues uno va a hacer las compras y ve reflejado ese aumento. ¿Cómo ha cambiado este precio? Hablemos primero de la canasta básica y luego nos vamos a otros rubros, a otros productos. Básica, urbana y rural este año con respecto a otros años, y que se podría decir que, bueno, ha sido significativo este aumento y se ha afectado. Bueno, yo quiero empezar recordándole a la población, a las amigas, amigos que nos están sintonizando a través de este importante medio de comunicación, a todas las consumidoras y consumidores, que cuando hablamos de canasta básica alimentaria, hablamos solamente de 22 productos. No se olviden de eso, solamente son 22 productos donde está contenido el grupo de los lácteos, pero lácteos solo nos referimos a la leche, no quesillo, no queso, nada de eso, solo la leche. Hablamos del grupo de las grasas, ahí está la manteca. Usted puede consumir manteca, puede consumir aceite, puede consumir margarina inclusive, que son productos no saludables, pero así está establecida la canasta básica alimentaria. Tenemos lo que son las verduras, ahí está el tomate, el güisquil, la papa, la zanahoria, la cebolla, el chile verde. Dentro de las frutas tenemos la naranja, el guineo, y paremos de contar en frutas. Está el grupo de las harinas, fundamentalmente es pan, para el caso de la urbana, la rural, pero pega para ambas, caso del maíz, que son las tortillas, frijoles, arroz, y básicamente todo eso constituye los 22 productos de la canasta básica alimentaria. Entonces, ¿cómo se ha comportado la canasta básica alimentaria? Al día de hoy, a octubre, la última actualización que hizo la Dirección General de Estadísticas y Censo, la urbana, que también quiero hacer un paréntesis con eso, El Salvador tiene dos tipos de canasta básica alimentaria, una urbana y una rural. La diferencia entre ambas canastas es que la rural incorpora más el consumo de las tortillas, un poco más elevado ese consumo. Entonces, la urbana a octubre del 2022 cierra con un precio de $239.87, los 22 productos.
y en el caso de la rural, $183.36. Si nosotros analizamos la evolución de este precio, nosotros tomamos como referencia enero del 2021 de ambas canastas básicas alimentarias. ¿Por qué razón tomamos la referencia de enero 2021? Porque ese fue el último precio que nosotros podemos notar que era como el precio más estable que venía de la canasta básica alimentaria. Ya después de enero del 2021, nosotros empezamos a notar los incrementos. Entonces, si nosotros comparamos enero del 2021 con respecto a octubre de 2022, podremos notar que la canasta básica urbana, un consumidor o consumidora pasó a pagar por esos 22 alimentos $40.63 de más. ¿Ya? De enero 2021 a octubre 2022, $40.63 de más. Es decir, un incremento inflacionario del 17%. Y la canasta básica rural costaba $141.68 en el periodo analizado y pasó a costar $183.36. Es decir, ¿cuánto es el incremento? $41.68. Un dólar más todavía que la urbana, y el impacto es del 23% en materia inflacionaria. Entonces también quiero aclararle a la población que cuando hablamos de inflación, una cosa es que cuando se mide la inflación de bienes y servicios, que son 200 y pico de productos, ustedes habrán escuchado que la inflación nacional puede andar rondando el 7.2, 7.3%, pero esa no es la inflación estrictamente de los alimentos. Entonces, la inflación estricta de los alimentos es este 17 y 23% que estoy dando. Entonces, $41 de más que estén pagando en la urbana, eso significa que el bolsillo de la población salvadoreña se ve en la obligación de desembolsar ese dinero para adquirir solamente esos 22 productos. En un análisis que nosotros hemos realizado con respecto al salario agropecuario nacional y el salario del sector comercio, ya con los descuentos de ley, el salario agropecuario queda en $239.87 y el salario comercio $327.59. ¿Cuánto tiene que destinar para poder cubrir la canasta básica salvadoreña? Pues básicamente tiene que destinar la canasta básica urbana el 73.22% de ese salario. Casi todo. Casi todo. Y en el agropecuario es mucho más fuerte, mucho más grande, porque tiene que destinar el 83.90%. Solo alimentos, 22 productos alimenticios. Hicimos otro análisis comparando el gasto nacional de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, la última que ha salido, y el gasto en servicios de agua, electricidad, celular, impuestos municipales y transporte público para irse a ganar ese salario. El salario agropecuario tiene que invertir el 32.86% para pagar esos servicios que estoy mencionando. Y en el caso del salario comercio, tiene que pagar el 25.61%. Si sumamos el 73.22% para el sector comercio,
y lo que se gasta en servicios públicos, que es el 25.61, estamos llegando casi al 100% de ese salario, para que, donde viene ahí la pregunta, y bueno, ¿y qué es lo que me queda para satisfacer otras necesidades de carácter básico? Y en el caso del agropecuario sobrepasa el 100%, comprando, claro, comprando los 22 alimentos y pagando los servicios públicos, los servicios básicos que he mencionado. Ese incremento, como dije, de 32.86 y 83.90 ya sobrepasa el 110%. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto? Solo para ponerlo así en resumen, dando datos concretos. Bueno, que la población o se alimenta o no se alimenta. ¿Para qué? Uno, para pagar los servicios básicos, los servicios públicos. Porque si no, le cortan el agua, o le cortan la energía eléctrica, o no puede pagar el transporte para ir a trabajar, etcétera, ¿va? Esas son parte de las consecuencias, o se alimenta o no se alimenta. Yo quiero citar la encuesta que sacó la UCA, no la última, sino que la que sacó a inicios de este año, donde notamos una contracción. Ya la Universidad de El Salvador había hecho otra encuesta en diciembre del año pasado, la UCA lo ratifica, donde notamos una contracción de que la población ha tenido que reducir el determinados tipos de productos alimenticios de la canasta básica alimentaria. Dicho en otros términos, la población ha tenido que disminuir el consumo de alimentos, de productos que son esenciales contenidos en la canasta básica alimentaria, y solo quiero recordar que esos 22 productos son las medidas que están establecidas por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y del Caribe, el INCAP, con respecto al tema de las cantidades de energía que necesita una persona para alimentarse adecuadamente. Entonces, si usted deja de consumir tomate, si usted deja de consumir la cebolla o el chile verde o el grupo de las carnes, que se me olvidó mencionar en la canasta básica alimentaria, entonces sencillamente eso le va a provocar un déficit alimentario en su condición de vida, de salud, porque está disminuyendo las cantidades energéticas que usted necesita. Y al disminuir las cantidades energéticas que la población necesita, se cae en lo que se llama inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, que es importante aclarar el término de inseguridad alimentaria y nutricional, que inseguridad alimentaria no solo debe ser concebida bajo un concepto o una definición del concepto de que no hay alimentos, de que hay una escasez. No, la inseguridad alimentaria tiene que ver con el acceso económico también de esos alimentos, porque en definitiva le provoca a la persona, al ser humano, le provoca un déficit en su situación alimentaria. Y eso es lo que nosotros estamos observando en estos momentos, que hay un gran déficit, hay una inadecuada alimentación, la población que está comiendo, se pregunta uno. Bueno, entonces las mismas encuestas lo que nos dicen es que la población está comiendo el grupo de las pastas, los carbohidratos. Que es lo más económico, entonces, más accesible. Claro, pero yo creo que no llega ni a pan, que pertenece al grupo de las harinas refinadas, al grupo de los carbohidratos, sino que la población creo que se está alimentando de más macarrones,
espagueti, de todo el grupo de las pastas. Y eso provoca, y quiero también aclarárselo a la población, quiero decírselo, lo he estado diciendo en otros medios de comunicación, eso provoca una situación de incremento de las enfermedades no transmisibles, que es importante detenerse también en el tema de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles, donde debido a una mala alimentación y a otras condiciones, pero también debido a una mala alimentación, han provocado en este país que en el 2012 murieran de 13.521 personas que murieron en el año 2012, al año 2020 han muerto 21.578 personas por enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son esas enfermedades no transmisibles? Todas aquellas relacionadas a lo cardiovascular, a la diabetes. Entre más pasta usted consuma, entre más carbohidratos usted le meta a su cuerpo, entonces en esa medida usted le está elevando el índice de azúcar en su cuerpo. La mayoría de los cánceres de este país están relacionados con los hábitos alimenticios. Las enfermedades respiratorias crónicas y las enfermedades renales crónicas. Es decir, se ha casi duplicado de la cantidad de personas muertas en este país por enfermedades no transmisibles, con hipertensión, 1.446.000 personas en este país, con dislipidemia, 1.051.000 personas, con diabetes mellitus, 487.000, casi medio millón de personas, con enfermedades renales, casi también medio millón de personas. ¿Producto de qué? Producto de una mala alimentación. En una entrevista que le realizaron a un dueño de una cadena de supermercados muy importante de este país, ellos analizaban los trimestres del año 2021 con respecto a lo que llevaban avanzado al año 2022, y ellos hacían notar que se había disminuido el número de alimentos más saludables y se había aumentado el número de los alimentos en su ingesta alimentaria de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dejó de comer proteínas, dejó de tomar leche, dejó de comer carnes, el grupo de las carnes, que si las verduras, y pasó a consumir más, como digo, el tema de las pastas. Esta es la realidad que tenemos en este momento, y además yo quiero citar un informe del grupo de una agencia del Sistema de Naciones Unidas, donde menciona que de 690.000 personas que teníamos en el impacto, o todavía antes de COVID, en materia de inseguridad alimentaria y nutricional, ese número se incrementó después de COVID a 1.043.000 personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Ellos hacen el análisis después y dicen que si se incrementa más el análisis todavía, con lo que le llaman ellos, con necesidades insatisfechas, ese número llega a 1.3 millones de salvadoreños y salvadoreñas en esa condición. Entonces, dicho en otros términos, nosotros estamos, nuestra población, nuestros consumidores y consumidoras están en una situación fuerte de inseguridad alimentaria, hay que decirlo de esa manera. No es África, también hay que decirlo, no es África, pero vamos en una situación de africanización de la economía. Sí. En esa situación vamos, con estos números que estamos teniendo, y que yo creo que es una situación preocupante,
en razón de cómo nuestra población se está alimentando. Nosotros podemos ver un estadio lleno de personas que van a ver un concierto. Nosotros podemos ver a personas consumidoras en centros comerciales, pero eso no es un indicativo que mida y que diga que la cosa está bien. Porque ¿cuánto cabrán en el estadio Cuscatlán? ¿O cuántos podrán llegar a un centro comercial? En realidad es una ínfima parte de 1 millón y pico de personas. Cuando decimos, si uno va al campo, si uno va a los municipios, uno ve la pobreza, uno ve las condiciones de desigualdad que existen. Acá habrán algunos que sí son los privilegiados, pues que son los que tendrán empleo, son los que tendrán algunos medios de vida mejores que otros, pero no es ni tan siquiera el 50% de decir de que unos están bien y otros están mal. A mí me gusta citar al señor presidente de la República, señor Nayib Bukele, porque él, me acuerdo en una entrevista, antes de ser candidato presidencial, ya siendo candidato presidencial, él mencionaba, yo creo que él tenía bien clara la realidad económica del país, y él hacía una relación de 70-30, es decir, 30% está en una situación bastante bien, pero un 70% no. Yo creo que esos números no se han movido mucho. Creo que es una realidad que ahí está presente y que hay que ver cómo se hace y qué se hace. Creo que hay que analizar estos datos duros, crudos que estoy dando, con un prisma no político partidario, más ahora que estamos en un tema de campaña prácticamente electoral, que el país vive en campaña electoral, sino que hay que analizarlo a la vista de una realidad de pobreza, de una realidad de inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, no hay discurso que valga, no hay planteamiento que valga, si en realidad no se enfrenta esta situación que estoy dando con los datos. Inclusive estoy dando datos citados por el Ejecutivo, por el gobierno, de fuentes del sistema de Naciones Unidas, que citan a las fuentes del gobierno. Eso es para no generar especulación, sino que es para que entremos a un análisis serio, frío y contundente, porque si uno no tiene las estadísticas, si uno no tiene la información a mano, entonces difícilmente se pueden elaborar políticas públicas que den respuesta a la necesidad de la población. Claro, o decir que en el país todo está bien, ¿verdad? Que ese alto costo de la vida, pues no es cierto, pero usted nos ha dado datos aquí que nos muestran la realidad de muchos salvadoreños y ver cómo los salarios también que hay no logran cubrir, ¿verdad?, esas necesidades de alimentación y de también pago de servicios básicos, que como usted nos mencionaba, casi allí se va todo el salario de los ciudadanos. Y también, Danilo, ¿a qué medidas tienen que recurrir también los salvadoreños ante esto? Ya usted mencionaba algunas encuestas, de hecho la encuesta de la UCA también decía que debido al alto costo de la vida, la gente tenía que pedir préstamos, ¿verdad?, endeudarse, muchos no con banco, ¿verdad?, porque se excluyen del sistema financiero, sino pedir prestado a familiares, amigos, a gente. Es decir, a eso está recurriendo la gente porque no logra cubrir también estos gastos mensuales. Bueno, hay una encuesta, varias encuestas. La de la Universidad de El Salvador de diciembre del año pasado mostraba como dato que la gente
como decimos en buen salvadoreño, lo que hace es rebuscarse el ingreso. Un gran porcentaje de la población está pensando, sin duda alguna, qué va a comer el día de mañana, porque nosotros no tenemos duda ya a estas alturas de que una persona, un consumidor que hacía 3 tiempos de comida, pues ya no hace 3, si acaso 2. Hay casos de un plato de comida. Eso es inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué hace la gente? Vender. ¿Qué hace la población consumidora? Abstenerse de comprar varios productos de los 22 contenidos en la canasta básica alimentaria. Si comía carne, pues, porque antes uno decía, si yo comía carne y la carne está cara, compro pollo. Y si no puedo comer pollo, como huevo. Pero el huevo está caro. Pero, o sea, ahora sí va. Ahora sí, cuando analizamos los precios, ni la carne, ni el pollo, ni el huevo son opción. Y la única opción que va quedando son los macarrones. Porque los frijoles y el arroz, que también, ¿verdad? También están caros. O sea, esta es la verdad, ¿va? Entonces, pues aquellos que tengan la posibilidad de generar todavía un pequeño ingreso, recurrirá al préstamo. No al sistema financiero, como usted bien decía, Kenia, porque estamos hablando de salarios básicos, que una gran cantidad de personas va, la mayoría de la población. Entonces, ese es el impacto. La población ya se ha ajustado hasta donde ha podido el cincho. Sería irresponsable de parte del CDC pedirle a la población que se siga ajustando el cincho. Yo creo que ya, si les estoy diciendo que desde enero del 2021, que tuvimos el último precio estable de la canasta básica alimentaria, a octubre del 2022, eso quiere decir que a la población ya lleva más de un año ajustándose el cincho. Entonces, yo francamente creo que se tiene que trascender ahora al nivel de políticas públicas. Vamos a hablar de eso, Danilo, justo cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y usted también tendrá la palabra en ese espacio. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Llegó diciembre y en YSUCA te queremos desear una feliz Navidad y un próspero 2023. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA, 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando con Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor
sobre el aumento de precios y su efecto en las familias salvadoreñas. Como usted sabe, es momento de que usted pueda participar. Ya conoce las formas de participación a través de nuestros números directos, a través de nuestro número de WhatsApp también, o dejándonos sus mensajes a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Tengo algunos mensajes, Danilo, voy a dar lectura. Dice: con el salario mínimo ni siquiera puedes cubrir la canasta básica rural, mucho menos la urbana. Y con lo que ganan en lo agropecuario, o solo comen frijoles o sal, o solo comen un tiempo. Aquí hay hambruna, nos dicen. Carne y pollo ni lo conocemos, dice otro mensaje. Feliz fin de año y el alto costo de subsistencia. Le agregamos los que se han quedado sin trabajo, tanto en el sector formal como informal. Nos da crisis social profunda, pero aquí se compra un Bitcoin diario y el pueblo salvadoreño perdió su dignidad. Saludos, YSUK. Una consulta, nos dicen qué significa africanizar la economía. Otro mensaje: buenos días, yo veo que la Defensoría casi todos los días sale a hacer inspecciones para que nadie se aproveche de la crisis mundial para afectar a las familias salvadoreñas. Se está trabajando arduamente en ese tema, nos dice otra persona. Buenos días, ¿cómo hace la Defensoría del Consumidor para garantizar los precios correctos? Yo como vendedor en un puesto podría decir otro precio más bajo cuando llega un inspector y a la gente venderle caro. Saludos a Danilo. ¿Son efectivas realmente las 11 medidas contra la inflación? ¿Es cierto que El Salvador tiene la menor inflación de la región? Nos consultan, tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Fíjese que es bien difícil pensar en la gran carestía que hay día a día, porque es fácil decir está caro, pero va aumentando todo y el gobierno lo único que hace es decir la Defensoría está ahí, pero es como que no esté, porque al final no se ven los resultados, ¿verdad? Ni dan un buen informe ni nada. Yo los veo, pero los veo como que andan en la playa, los he visto. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el más pobre va haciendo y pagará y ha pagado siempre los platos rotos, todo eso y más, ¿verdad? Que los políticos y los ricos deciden sobre las masas. Que lástima, yo como vendedor mínimo puedo decir y trato de apoyar, ¿verdad? Con lo que puedo, de dar o chequear algo o dar un precio más bajo fuera, ¿verdad? Así es como todos sabemos. Yo puedo apoyar y también ustedes me gustaría que vean cómo apoyan ustedes y todo. Que ahí, bueno, muchísimas gracias por su participación. Son los mensajes que nos han llegado hasta el momento, Danilo, algunas preguntas puntuales y comentarios con respecto a lo que hemos estado conversando. Sí, yo creo que, bueno, saludar a la audiencia. Me alegra que estén pendientes de este programa. En realidad es un programa muy importante y yo coincido con la mayoría de los planteamientos que está haciendo el consumidor, la consumidora en este momento. Creo que a todas y a todos nos está golpeando la situación económica. Yo creo que la Defensoría del Consumidor lo que está haciendo es verificar precios. En algún momento he visto un accionar de ver a aquellos que estén especulando, pero lo que pasa es que la realidad, como diría Zubiri, se impone y trasciende la realidad de los altos precios, de la situación inflacionaria, trasciende la problemática y poco puede hacer la Defensoría del Consumidor. Entonces, creo que está bien que lo haga, que verifique, porque al final la verificación de precios sirve para tomarle la temperatura a lo que está sucediendo en los altos costos de los precios, pero yo francamente creo que aquí es donde viene el tema de las políticas públicas. De las 11 medidas anunciadas por el Ejecutivo, ya hemos dicho nosotros
que quizás la que más impacto tuvo es la de haber estabilizado o congelado el precio de los combustibles, que ya en este momento, ya en el plano internacional, se ve una baja de los precios del barril de petróleo. Pero eso no va a presionar la disminución de los precios de los alimentos. ¿Qué es lo que sí podría presionar el que los precios bajen en este país? Porque, ya lo voy a responder, solo hago un paréntesis, porque quedarnos con el argumento o la idea de que los altos precios se deben a solo los factores externos, exógenos, no es correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque tenemos que analizar las condiciones internas, endógenas de nuestro país, donde tenemos una parte de responsabilidad en el pastel. ¿Y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en el pastel? En eso que se llama sistema alimentario. Es el nivel de dependencia alimentaria que tiene este país. 93.6%, para que escuchen las amigas y los amigos consumidores, 93.6% de la producción de verduras, de hortalizas, es importada, es dependencia alimentaria. Entonces la pregunta aquí es, bueno, y entonces, ¿qué se está haciendo con la producción para que nuestros productores y productoras produzcan más verduras y más hortalizas? ¿Qué se está haciendo en materia agroindustrial para añadir valor agregado a la producción de nuestros pequeños y pequeñas productoras, para que esos productos lleguen más fácilmente a los consumidores finales? ¿Qué se está haciendo en materia de comercialización de los productos alimenticios para que lleguen al mercado del consumidor final? No al supermercado, de una gran cadena de supermercados que existe en este país, y que solo voy a poner un ejemplo. En una visita que hice a unas cooperativas en Aguachapán, a un grupo de mujeres, les preguntaba yo, bueno, ¿y a cómo este supermercado les está pagando la libra de tomate de cocina? Me decía 35 centavos. La libra. La libra de tomate. Entonces nos fuimos a verificar los precios que este supermercado daba el año pasado y le estaba vendiendo en 43 centavos. Entonces uno diría, es razonable el margen de ganancia. Pero le pregunté también, ¿y a cómo le está pagando ahorita la libra de tomate? A lo mismo que el año pasado, me dice, a 35 centavos. ¿Y a cómo estaba la libra de tomate en ese supermercado? A $1.43. ¿Es eso especulación? Por supuesto que eso es especulación. Y no me canso de decirlo en los medios de comunicación, y lo he dicho. ¿Se ha sancionado a esta empresa? Yo creo que no se ha sancionado. Ahí sí debería de actuar la Defensoría del Consumidor. ¿Está actuando? Yo creo que en esa parte no. Creo que en esa parte no. Y como digo, este tema no es para politizar, pero este es un tema tan sensible para la población. Es decir, estamos en un marco legal de un sistema nacional de protección al consumidor y a la consumidora. Y entonces, si no se hacen cosas, pues hay que ver qué está pasando con el funcionario. Que no se cambie la matriz agropecuaria de carácter nacional, que sustituya el que seamos menos dependientes y que no se hagan las inversiones necesarias,
creo que tiene que llevar al gabinete social y económico a hacer un cuestionamiento al que esté a cargo de la cartera agropecuaria de este país. Ya hubo un cambio. Acaba de haber un cambio de ministro. No sé cuáles son las razones. Algo tuvo que haber pasado para que lo cambiaran. Pero es la cartera que más cambios está teniendo. Ojalá que esos cambios sean positivos, sea para bien. Porque con los anteriores no se ha visto. No se ha transformado la matriz agropecuaria. He dicho de que el presupuesto de la nación, cuando uno analiza el presupuesto de la nación en la cartera agropecuaria, puede observarse de que los incrementos son mínimos. Inclusive ahorita va a haber un recorte al tema del PAF, de los paquetes agrícolas familiares. Y es cuando más inversión se necesita, cuando más dinero se necesita. ¿Por qué razón se necesita más dinero para el tema de la producción? Por los insumos agrícolas. ¿Qué pasa con el impacto de los insumos agrícolas? Los pequeños productores y productoras dejaron de producir por el alto precio de los insumos agrícolas por la guerra Ucrania-Rusia, dejaron de producir aproximadamente 150,000 quintales de frijol en este país. Y nos cae julio. Se adicionaron 20,881 quintales de frijol que se perdieron. Sumemos 150,000 quintales que se dejaron de producir porque los productores no podían. Si antes les costaba $400 sembrar una manzana de maíz, digamos, ahora cuesta 800 y pico de dólares. Entonces el pequeño productor no tenía el dinero para poder invertir y hacer esa cosecha. Entonces se perdieron 170,881 quintales de frijol. Y de maíz el déficit es mayor. Por la guerra Rusia-Ucrania se dejaron de producir, más que se perdieron, se dejaron de producir, pero al final es una pérdida, 3 millones de quintales. Vino Julia, impactó con 575,000 quintales, es decir, 3,575,000 quintales. Cualquiera diría, por eso es delicada la cartera agropecuaria, porque cualquiera diría importemos, que fue lo que pasó en tiempo de COVID, cuando estaba la situación del confinamiento, que se importó granos básicos de México. Y yo me fui a reunir con los productores y productoras de Occidente, bueno, de varias partes, y todos los productores y productoras tenían un malestar. Y el malestar era que se compró en México, aquí el precio se cayó, y varios productores me decían, Danilo, por favor, en las entrevistas digan que estamos botando el maíz. Entonces, ¿cuál es el impacto de estas pérdidas? Porque cualquiera diría, bueno, entonces importemos, ante este déficit importemos. Bueno, ¿cuál es el impacto? Que hay un impacto en 420,000 pequeños productores y productoras en este país. Nuestros pequeños productores, si bien es cierto, producen para consumo propio, para el autoconsumo,
Sin embargo, también ellos y ellas venden. ¿Para qué? Para poder satisfacer otras necesidades, comprar las toallas sanitarias, comprar la pasta de dientes, es decir, necesidades básicas que tenemos las y los consumidores, porque no solo comen. Entonces, que hay que dar un viraje a la matriz agropecuaria como factor endógeno interno, hay que hacerlo. Las 11 medidas iban encaminadas a eso, no van encaminadas a eso. No van encaminadas a eso. Entonces, estas son las cosas que hay que analizar. Yo creo que, aparte de analizar, que hay que llevarlas a cabo y adelante. Sí, también nos preguntaban, Danilo, que estaba relacionado con estas 11 medidas, que si era cierto que El Salvador tiene la menor inflación de la región. Después de Panamá, sí. Después de Panamá, sí. Pero yo, más que estar analizando la perspectiva macroeconómica, pues, hablando en términos económicos, a nosotros nos preocupa la realidad del día a día del consumidor y consumidora. Porque una cosa, como digo, es hablar de un 7.2% de la inflación nacional, pero cuando yo le digo a usted que tenemos una inflación de solo los 22 productos del 17 y del 23%, o sea, también hemos comparado precios. Y de eso no se habla mucho. Y claro, también hemos comparado precios a nivel internacional de las canastas, a nivel regional de las canastas básicas. Y hay productos que están más baratos en otros países, ¿va? Claro, porque tienen otros niveles de soberanía alimentaria. Por eso es que es importante invertir acá. Y en medio de todo esto, también yo quiero decir que, hablando de políticas públicas, es que hay que aplicar también las políticas públicas, no solo crearlas, sino aplicar las políticas públicas. Nos ha llamado poderosamente la atención que tenemos varios usuarios del servicio de agua potable y saneamiento con ANDA, donde aparece la denuncia, constante está apareciendo esta denuncia, de que a los usuarios no les están colocando la lectura actual y la lectura anterior o la lectura del contador. Yo soy testigo, estaba en una reunión con consumidores, de organizaciones de consumidores, y llegaron ahí unos señores que los trajeron las asociaciones de consumidores, y una señora casi llorando me dice: miren, en mi casa vivo yo, mi hija y mi nietecita. Nosotras somos vendedoras ambulantes, así nos ganamos la vida. Yo pagaba 17 metros cúbicos de agua. Es decir, la población no habla de metros cúbicos, la población habla de lo que pagaba en lo que les llega en el recibo. Y por eso pagaba $3.57 por el consumo de 17 metros cúbicos, y revisamos su historial y estaba consumiendo 17 metros cúbicos. Después le llegó de 38 sin lectura del contador, de 45 sin lectura del contador, de 60 sin lectura del contador, de 70 metros cúbicos sin lectura del contador. De pronto, de $357 que pagaba, pasó a pagar $154. ¿Es esto correcto? No, no es correcto. Tenemos un marco de protección al consumidor, Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Entonces yo pregunto, ¿qué está haciendo la Defensoría del Consumidor en este tema? De acuerdo que es del gobierno, ¿va? Pero aunque sea del gobierno, hay un Sistema Nacional de Protección al Consumidor y tiene que garantizar
yo del presidente de la Defensoría del Consumidor estaría haciendo una especie de contraloría de lo que está pasando en ANDA. Que es una de las instituciones que por muchos años... Que no solo es un asunto de solucionar, de atender el problema del usuario que le llegue, ante el reclamo que le lleguen a presentar a la Defensoría. Tiene que verificar qué está sucediendo en ANDA. Nosotros denunciamos el tema de los contadores, el cambio masivo de los contadores que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se estaban violentando varios artículos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor, pero también se estaba violentando el pliego tarifario. ¿Eso lo tuvo que haber dicho la Defensoría del Consumidor? Por supuesto que tuvo que haberlo dicho la Defensoría del Consumidor. Y bueno, y aquí lo voy a decir públicamente, se lo dijimos. Y no lo hizo. Entonces, yo creo que el presidente de la República tiene intenciones de tal vez de estar haciendo cosas buenas, pero algunos de sus funcionarios no están actuando. Y aquí sí creo que es importante que el señor presidente de la República se dé cuenta de esto. Ojalá que estén escuchando este programa, no para que se interprete como ataque, pero que sí le llegue el mensaje al señor presidente de la República de preguntar, bueno, ¿y la Defensoría del Consumidor dónde está? El tema no está solo en el tema de verificación de precio, no solo está en el tema de irse a tomar una foto, está en el tema de proteger el bolsillo de la población. ¿Y por qué estoy tocando el tema del agua en este caso? Porque estamos analizando el alto costo de la vida. Y si encima de todo, con los precios reales que tenemos de la canasta básica alimentaria, que están altos, se suman este tipo de situaciones, entonces hay que tomar medidas, ¿verdad? Nos están llegando casos de consumidores, de usuarios, de alcaldía donde dice que les están incrementando los servicios municipales. Entonces, este no es momento. El 2022 económicamente cierra mal para la mayoría de los consumidores y consumidoras. Bastante mal la economía de los pequeños consumidores y consumidoras. A nivel macroeconómico, se podrá decir, han venido inversionistas, la economía en determinados sectores se ha dinamizado, pero una cosa es la realidad de la macroeconomía y otra cosa es la microeconomía del día a día de la población, del coyol quebrado, coyol comido. Entonces, estas son las cosas que yo creo que ahí es donde se debe poner la sensibilidad en materia de las políticas públicas. Ese amigo que llamó, lo felicito, de consumidor, empresario, que se solidariza y dice, le voy a bajar el precio, no como el otro empresario de esa cadena de supermercados, que en esa entrevista de televisión estaba diciendo que era solidario ante la población, sabiendo la situación, y estaba dando a 1.40 y pico la libra de tomate. ¿Es eso ser solidario cuando al otro le está comprando a .35? Yo estoy de acuerdo que gane, por algo es empresario. Pero aquí las cosas son desiguales. Y yo creo que ahí es donde hay que pegar virajes. Ahí es donde hay que pegar cambios. Ojalá que desde el Ejecutivo se tomen las medidas de políticas públicas para poder generar esos cambios. ¿Qué está pasando con el tema? Hablaba del sistema alimentario. ¿Qué está pasando con el tema de la comercialización? ¿Por qué tanto coyotaje? ¿Por qué no se crea una cadena de suministro adecuada, que se logre comercializar directamente hacia los consumidores finales?
pero que no exista el toponero, el coyotaje o ese gran cadena de supermercados que está vendiendo a precios extravagantes, ¿va? Poco solidarios. Entonces, ¿qué está pasando con estos salarios de la población? En el sentido de lo que está sucediendo con los salarios ante el alto costo de la vida, que cuando nosotros hemos analizado el alto costo de la vida, ya el costo de la vida anda en $806. Ahí sí ya podemos hablar de educación, de salud. Eso cuesta ahorita $806 con esos salarios. Entonces, ¿a qué me refiero con la africanización? Preguntaban. Es un término que hay que tener mucho cuidado además en usarlo, pero es un término que se utiliza o que se ha utilizado en economía cuando se hace relación a la pobreza en África o en algunos países de África. Entonces muchos economistas se refieren al empobrecimiento, en pocas palabras, a la africanización. El empobrecimiento es como un sinónimo. Sí. Entonces solo aclararle al amigo o a la amiga que consultaba eso. Y a eso nos referimos, de que hay que generar el cambio. Creo que hay que generar el cambio del poder adquisitivo del consumidor final. Yo todavía no veo una reforma tributaria que sea progresiva, al contrario es regresiva. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los consumidores y consumidoras que ganamos poco somos los que estamos pagando más en impuestos y no los que ganan más. Solo la desigualdad nos muestra, la desigualdad social y económica nos muestra que antes de COVID existían 100 multimillonarios de este país y después de COVID crecieron 10 más, 110 multimillonarios, un informe que hizo Oxfam. ¿Y en cuánto crecieron los pobres? Se disparó. Estamos hablando de miles. Eso es desigualdad social y económica. Eso es desigualdad social y económica. Por supuesto que sí. Danilo, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerle que haya venido y hayamos conversado sobre este tema que preocupa a la gente. La subida de precios, pues sí que los mantiene preocupados. Nosotros hicimos un sondeo recientemente para ver cómo estaba también esto de las verduras que consume la gente para la cena de Navidad y Año Nuevo, y ya comienza también a haber incremento, claro, ¿verdad? Por la fecha. Por la fecha. Así es. Así que, bueno, gracias, Danilo. Vayan al mercado, compren en el mercado, amigas y amigos consumidores. Cuiden su dinerito. Cuidar su dinerito significa que no se dejen ir por las campañas de consumo. Lo más importante en Navidad es compartir en familia, el tamal, la tortilla, los frijolitos. No se dejen ir por la publicidad del consumismo, que en eso las empresas son pues expertas. Un abrazo, amigas y amigos consumidores, se les quiere mucho y estamos para servirles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje de no dejarnos llevar por la publicidad y el consumo. Lo más importante, como dice Danilo, es compartir en familia. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
¿Sabes qué es la cultura de la violación? Es toda actitud y creencia que promueve, tolera y justifica la violencia sexual contra las mujeres en cualquier momento de su vida. La violencia sexual puede ocurrir a cualquier edad y puede ser cometida por el padre, abuelo, tío, primo, hermano, pareja, otros parientes o familiares, personas conocidas o desconocidas. Vivir libre